Bueno, maestros, buenas tardes, ¿cómo están? Miren, se dio una situación difícil el día de hoy, porque mientras realizábamos la grabación de la aplicación de Zoom, se dieron muchos problemas en la transmisión, me comentaron varios maestros que no podían escuchar. Entonces lo que quiero hacer ahora es compartirles pues básicamente los elementos centrales de mi exposición de la clase del día de hoy en la mañana. La idea en general va a ser pues dar una especie de contenido esencial en estas videoconferencias, porque especialmente en la clase de la educación a distancia no se pueden hacer las conferencias magistrales por la capacidad de atención de los estudiantes. Si fuera el caso de otro tipo de situación, bueno, pero ni aún así, o sea, la educación a distancia es mantener la atención el mayor tiempo que se pueda. Claro, hay un principio que está guiando desde hace por lo menos pues una década la innovación en educación a distancia o el llamado e-learning, que es estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero eso no implica que uno pueda disponer, imagínense, de la batería del celular para ver una conferencia durante 2 o 3 horas. Eso, en términos incluso hasta ecológicos, es inviable, ¿no? Entonces, aquí vamos a exponer los elementos generales de lo que se vio. Primero mencionamos las características de la evaluación, que íbamos a tener que ser flexibles con esta cuestión de las conexiones a internet, porque es tan variado, es tan complejo y los servicios en algunas zonas son tan difíciles, tan de mala calidad que, o sea, no podemos esperar que en todos los casos sea exactamente lo mismo, ¿no? Muchas conexiones fallen por diversas situaciones, etcétera, etcétera. A lo mejor en muchos casos algunos de ustedes viven en esta zona urbana del Valle Cuautitlán Texcoco, pero muchos otros no. Entonces entiendo la complejidad de las situaciones de cada uno. Ahora entonces, pues dijimos, vamos a tener que ser un poco más flexibles con eso. Les pedía que estuvieran atentos a las publicaciones del Classroom y también a las sesiones de Zoom, pero con el apoyo de una maestra, pues y también con la expectativa de que si el día lunes ya empieza Google a poner a disposición las cuentas, o que cualquier cuenta de Google o Gmail pueda acceder a los servicios de Google Suite, pues entonces ya se puede establecer una conexión y una sesión de videollamada por Meet. ¿Sale? Eso sería para mejorar la comunicación. Por supuesto que Google tiene una mejor plataforma, una mejor base de servicios, ¿no? Entonces sería como en ese orden. Ahora, vamos a pasar a los elementos del texto, propiamente del artículo, que nos invitaba, por así decirlo, a apostar todo lo que se pudiera a una educación hacia el futuro. Y yo les mencionaba que ese tipo de educación era una especie de concepción metafísica que se define como prospectivismo, que es apostar todo hacia el futuro y, por así decirlo, no hacer caso, denigrar y en su caso rechazar totalmente el pasado, ¿no? Entonces, aquí decíamos, bueno, entonces de lo que se trata es entonces de abandonar todo lo que hay en el pasado, porque si lo vemos desde esa perspectiva, lo que viene del siglo XXI no se parece, por así decirlo, en nada al siglo XX, y entonces por eso mismo todo lo que es siglo XX y todo lo que está en el pasado no es útil, no sirve, no tiene sentido que lo mantengamos, y entonces lo que yo realmente necesito es hacer, como decía Hume, una especie de tabula rasa para empezar desde cero y generar las condiciones para
esas nuevas generaciones que aquí nos aparecen, porque eso es el futuro. Si nosotros vemos hacia el pasado, vemos como aquí se muestra en esta tabla, en estos porcentajes comparativos, que la población que es de mayor edad es un menor porcentaje de la población, y entonces lo que tenemos es que estaríamos pensando en que las sociedades que nosotros pretendemos educar y para las cuales se debe diseñar un currículum es para las generaciones que están haciendo después del 2010 para acá, para en el caso de los que trabajan en nivel básico y a lo mejor algunos en poco tiempo ya en medio superior, pero aquí hay que mencionar que esta generación alfa, que nace más o menos, perdón, también la llamada generación T, que nace más o menos en 2010, cuando surgen los dispositivos touch, en particular la iPad, y donde la interacción con los dispositivos se hace totalmente digital, es decir, no hay botones, como pasa con muchos de nuestros teléfonos, prácticamente no, ya no encontramos teléfonos que tengan teclas, entonces se da una especie de cambio en la interacción con la tecnología, y por eso mencionamos en la clase, es la primera generación que está bien adentrada en el siglo XXI, es la primera que dice no, o sea, ya no hay nada análogo, ya no hay nada, por así decirlo, que recuerde mucho al siglo XX, sino que lo touch es completamente siglo XXI. Y acorde con lo que el artículo propone como elementos educativos de acuerdo a las necesidades de la sociedad y la economía, es echar toda la carne al asador, por así decirlo, apostarlo todo por todas esas competencias, todos esos elementos de un currículum para una sociedad del futuro, para una sociedad que necesita una transformación de los estudiantes, por así decirlo, prácticamente en trabajadores, ya desde los primeros niveles educativos, con competencias muy específicas, con requisitos muy específicos, pero en la clase decíamos, eso es un universalismo que no se adapta mucho en México, porque nuestra economía, porque las condiciones sociales, porque nuestra eh, situación como país no lo permite. En algunas regiones sí tenemos elementos más urbanizados, pero en muchas otras no. Pero algunos dicen, bueno, es que sí hay mucha tecnología en ambientes rurales también. Sí, pero su aplicación o la innovación puede ser relativizada, puede ser llevada a cabo bajo ciertas condiciones, ¿no? Y decíamos o mencionamos también, bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Caer en esa falacia o bien irnos hacia el lado contrario, es decir, irnos hacia todo ese rescate del pasado como negación de toda esta perspectiva, perdón, de esta prospectiva de este futurismo, ¿no? Muy, muy enraizado. Y decíamos, no, tampoco es el lado contrario. O sea, tampoco va a ser quedarnos nada más en ese ayer, como queriendo rescatar valores como muy añejados, y etcétera, etcétera, porque también el artículo nos dice que estas demandas son reales y ya están a la vuelta de la esquina. Y yo también mencionaba que con lo que acabamos de padecer con esta situación de la pandemia, es que estos cambios se han acelerado. El trabajo en casa cada vez ya se va a hacer más común, pero también los trabajos van a ser menos remunerados. Se vio que las empresas iban a poder trabajar con menos cantidad de personal, entonces ya no van a contratar personal, que todavía falta que lleguen los robots a quitarle los trabajos a las personas que tienen un puesto, por así decirlo, de almacenista o personas de ayudantes generales, que son actividades rudimentarias o básicas en muchas empresas o incluso en algunas bodegas, se van a quitarles su posibilidad de empleo. Entonces, decíamos, a ver, el currículum nos va a decir qué necesidades va a tener esa sociedad, qué necesidades va a tener el modelo económico, los modelos económicos que se van a desarrollar dentro de algunos años. Muchos en el Foro Económico Mundial están manejando desde hace años que muchos cambios ya van a venir a partir de 2025. Y la mayoría de los cambios ya se van a notar, ya van a estar implementados, sobre todo en la industria,
en 2035. Entonces, por así decirlo, tenemos poco tiempo porque de aquí a 2025, en 2025 ya van a llegar la generación o van a empezar a nacer la generación beta. Pero para que lleguen a las escuelas, mínimo estamos hablando para primaria, en 2031, que lleguen a primaria, ¿no? Entonces tenemos 10 años más o menos, de 2020 a 2031, para trabajar con generaciones que están, por así decirlo, dentro de la generación, con personas que están dentro de la generación alfa. Entonces, estamos pensando en un tipo de sociedad, un tipo de persona que se va moldeando de acuerdo a cierto tipo de características que exige la misma sociedad, el contexto económico, y que por lo tanto entonces no podíamos renunciar a eso. Es decir, ni tanto a lo universal ni a lo particular, porque en las generaciones que habían venido avanzando, habían venido teniendo cierto tipo de acceso, ciertas facilidades tecnológicas, pero la generación alfa es la primera que tiene, por así decirlo, una gran cantidad de interacción a través de los dispositivos digitales, las plataformas, las nubes, etcétera, etcétera. Entonces son demasiadas ya las diferencias entre una generación y otra. Y decía yo, pues es que si nosotros dentro de la teoría curricular queremos hablar de qué tipo de estudiante queremos, o sea, qué tipo de maestro necesitamos también para educar a ese niño que tiene en la cabeza, que tiene en su mente un montón de aplicaciones, un montón de dispositivos, un montón de información, pero que su contexto de cierto modo, por ejemplo en muchos casos como el de México, pero en general en América Latina, se da como una especie de contradicción entre las tantas facilidades que puede dar la tecnología, ¿no? Pero también las mismas limitantes o limitaciones para poder implementar todo eso que ofrece. Porque si estamos en un ambiente, digámoslo, más urbano, cierto tipo de facilidades se pueden dar, pero si estamos en un ambiente rural, pues no. Tan sencillo como lo que nos pasó hoy. Mientras las conexiones de internet no sean de cierta velocidad o de cierta calidad, o que esa calidad no sea eh, garantizada por las empresas de internet, las empresas de telefonía, mientras no haya legislaciones que controlen y midan eso, mientras no haya sanciones, vamos a tener conexiones que de repente van a ser muy buenas y otras que son muy malas, y lo mismo con los alumnos, que tengan la capacidad de desarrollarse, desempeñarse muy bien en el uso de la tecnología, y otros que de plano se van a quedar, por así decirlo, atrapados en el siglo XX. Decíamos entonces que ya, pues por así decirlo, para concluir, ya no se podía hacer esta comparación muy maniquea entre un siglo y otro, sino en ver cuáles son las necesidades de los estudiantes, que sí teníamos que rescatar mucho el factor humano, sobre todo en relación a los elementos morales, en el comportamiento moral de los estudiantes, porque si nos vamos con la tecnología no es moral. La tecnología no tiene un fin específico, se lo da la persona para la cual se utiliza. ¿Cuántas veces hemos visto casos en los que la tecnología se utiliza para los fines más perversos? Entonces necesitamos equilibrar y sopesar cada uno de los casos. ¿Ok? Bueno, esto sería, por así decirlo, el núcleo de la conferencia que se vio el día de hoy. Me estaré comunicando con ustedes para darles la situación de las conferencias por Google Meet. ¿Sale? Entonces, me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo. Hasta luego, que estén muy bien, maestros. Cuídense.